Hola, soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal. Aquí, como todos los sábados, dando las gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes Instagram, Twitter y Facebook. Y quiero aprovechar para saludar a mi compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, queridos y amables televidentes, teleoyentes que nos sintonizan como cada sábado de 10 a 12 de la mañana en este su programa Paneo Semanal. Eliseo, comenzamos como siempre De allá para acá. En las internacionales. De allá para acá, pero tenemos que irnos lejos ahora. Bueno, bastante lejos. Parece que la noticia más importante y de mayor relevancia la constituye el evento ocurrido en el canal de Suez. Que no es de los Suez de Santiago. Que no es de Suez, no, un Suez de Egipto, por ahí. Bueno, resulta que como muchos de ustedes saben, se produjo un incidente con una embarcación en el canal de Suez hace ya el martes, fue eso. Sí, tiene varios días ya. Sí. Cerrado completamente uno de los pasos más importantes para el comercio mundial. Una embarcación de más de 220,000 toneladas que tiene 20,000 contenedores cargada. La Evergreen, que es una compañía manejada por una compañía taiwanesa, Evergreen. Y hay que decir que el canal de Suez es el único paso comercial entre el Pacífico y el Atlántico, aparte de el Cabo de Buena Esperanza. No, lo que no es propiamente, sí, podría decirse que es el Pacífico y el Atlántico, pero la importancia del canal de Suez es que constituye el paso. Pasa el 12% del comercio mundial. Correcto. Pasa por ahí. Eso es lo primero. Es un canal de 180 y tantos kilómetros de largo, que de sur a norte comienza en el Mar Rojo y termina en el Mediterráneo. Correcto. Todo en territorio egipcio. Así es. Atraviesa, digamos, parte de Egipto. Un canal que tiene una historia riquísima, un canal que estaba bajo el dominio inglés. Sí. Y que hubo grandes, cuando se cedió finalmente a Egipto, es un momento histórico. Se produjeron conflictos. Sí, en los años 50. En los años 50. Está catalogado como uno de los conflictos 56. Más importantes. Tuvo el resultado de que Inglaterra tuvo que ceder, Gran Bretaña tuvo que ceder. Y luego entonces hubo a Egipto. Luego hubo un conflicto con los israelíes. Donde el canal permaneció cerrado varios años. Así es. Y hubo un grupo de barcos que permaneció, que se quedaron presos. Varados. Entonces, ¿qué pasó? Está pasando algo parecido ahora porque una nave dice que el largo es casi un cuarto de milla. Sí. Parecido a la altura del Empire State. 400 metros de largo. 400 metros de largo, que queda y cierra completamente el paso, porque Pero para que tú veas lo que es la fuerza de la naturaleza, lo que lo encalló fue el viento. O sea, la brisa se lo llevó, y en una tormenta de arena el capitán perdió la visibilidad y entonces en la maniobra encalló el barco con uno de los extremos. Y entonces lo bloqueó. La proa en un lado de la costa y la popa en el otro lado de la costa, bloqueando completamente. Completamente bloqueado. Entonces hay 19 remolcadores que están tratando de maniobrar y se están barajando posibilidades hasta de tener que descargar el barco. Sí, lo cual presenta un peligro también. Porque se puede partir por la distribución del peso. La distribución del peso. Entonces tienen que hacer las operaciones cuando la marea baja. O sea, eso es una operación ahora complejísima. Lo que están esperando es precisamente lo contrario, que suba la marea. Exactamente. En estos días, día 30, se espera que suba más. Y si no logran hacerlo en esta semana, las operaciones de salvamento, tendrán que esperar a que suba la marea a ver si eso contribuye a que flote de nuevo, que flote más y se desencalle.
Es una operación complicadísima. Hay equipos holandeses que son expertos en dragado. Bueno, Smith Savage está trabajando eso. Smith Savage es una compañía holandesa que fue la que participó en el Concordia. En el Costa Concordia. En el Costa Concordia. Aquella nave que encalló el en el capitán Schettino, que fue el que la encalló. Exactamente. Entonces hay varias compañías. Obviamente esto presenta una pérdida cuantiosa en términos de seguros. Se calcula que 10 mil millones de dólares diarios es el impacto al comercio mundial. Impresionante. La alternativa es que se devuelvan y vayan hacia el sur de África para bordear África por el Cabo de Buena Esperanza y suban entonces a Europa. Bueno, para que la gente tenga una idea, una embarcación que salga de un puerto del sur de Italia, que vaya hacia India, por el canal de Suez toma aproximadamente 8 o 9 días. Tienen que recorrer 5.000, 6.000 millas náuticas. Dando la vuelta, toma entre 3 y 4 semanas. Y tienen que recorrer 11.000 millas náuticas. Claro. O sea, ese comercio, todo el comercio prácticamente que viene de Asia, de India hacia Europa y viceversa, pasa por el canal de Suez. Pasan alrededor de 50 barcos diarios. Increíble, pero el peligro y el problema no es tan solo el tiempo que tardarían en devolverse por el sur por el Cabo de Buena Esperanza. Es el peligro. El peligro de la piratería que existe en las costas africanas. Bueno, sobre todo al norte. De hecho, en la entrada del Mar Rojo, o sea que el Mar Rojo, el cuerno de África, donde está Somalia, aquel país donde una película muy famosa, Black Hawk Down y la de Capitán. Sí. Esa. Bueno, ese estrecho que al este está Yemen, que está en guerra con Arabia Saudita. Y en el oeste está Somalia. Ese estrecho se llama el estrecho de Bab al-Mandeb. Sí. Es la entrada al Mar Rojo. Entonces al norte de Somalia está Djibouti, que es una base china. Sí, porque China invirtió cuantiosa cantidad de dinero en esa. Al norte Sudán. Por su logística, por su importancia logística. Sudán y luego Egipto. Y entonces al este están los saudíes. Pero yo creo que tenemos a José ya en línea. Sí. Buenos días, José. Buenos días, José. Aquí hablando del canal. No se oye. Micrófono. Abre tu micrófono. Buen día a ustedes y a todos los que nos escuchan en este paneo semanal. Pues sí, venía escuchándolos a través de Zoom. La importancia que tiene el canal de Suez para la economía mundial es bueno referírselo a los radioescuchas, ¿verdad? Sobre todo, afecta al comercio global, pero sobre todo afecta muchísimo más a las cadenas logísticas y de distribución en Europa. Estamos hablando de que diariamente pasan por el canal de Suez 9.600 millones de dólares en mercancías y suministros. Estamos hablando de 400 millones de dólares al día. Es el 12% del tráfico mundial de mercancías. Por eso la crisis que se ha generado, porque un barco simplemente se atravesó y bloqueó el canal, ¿no? Creo que ya hay cerca de 300 barcos bloqueados. Sí. En el Mediterráneo y en el Mar Rojo. Pero el 7% de todo el petróleo pasa por ahí también. O sea que ya se están produciendo efectos de ese bloqueo con los precios del crudo. A pesar de que el crudo en los últimos días ha bajado de precio, pero en el mercado internacional, localmente se ha congelado de nuevo. Pero es evidente que las autoridades han venido reteniendo los incrementos a los fines de no transferirlo a la población, y yo estoy seguro de que estaremos viviendo, a pesar de que haya, y esperemos que siga
bajando el precio internacional, por lo menos del petróleo de referencia de la República Dominicana, que es el del Golfo, a pesar de que mucha gente habla del West Texas Index, es el Gulf Coast Index el que toma como referencia la ley 112.00. Esperemos que siga disminuyendo, a pesar de que estoy seguro de que las autoridades irán transfiriendo parte de estas rebajas, si se siguen dando, para poder compensar la enorme deuda que le ha generado subsidiar las alzas, es decir, retener las alzas en los precios. Aún más allá de lo que ya transfirieron, que fue una proporción considerable. La gasolina está a 245 pesos el galón, es decir, y el GLP un precio histórico de 128 pesos el galón. Con lo cual, la situación en términos de los precios internacionales del crudo todavía no he visto el impacto, pero como tú bien dices, el 7% del petróleo que pasa por el canal de Suez, y en la medida en que esto se siga retardando, incluso no hay esperanza de que rápidamente se pueda resolver. Una gran cantidad de equipos están trabajando para dragar la zona del encalle, ¿no? Porque el barco giró y se encalló. Entonces, hay una situación bastante difícil que tomará varios días, en el mejor de los escenarios, para poder liberar a este gigante que se ha encallado y se ha atravesado, ¿no?, en el canal de Suez. 20,000 contenedores. Y 224,000 toneladas. El tamaño del Empire State. Así que ya tú te imaginas. Sí, 224,000 toneladas de peso tiene. Ya tú te imaginas. No es fácil. Sí, ya tú te imaginas. El peligro, ¿de qué estamos hablando? La maniobra. ¿Qué es el peligro de los barcos estos, los llamados Super Panamax? Es Suezmax, el size. Bueno, esos son Suezmax, porque están diseñados para cruzar por el estrecho de Suez o por el canal de Suez. En el caso del canal de Panamá, son los Super Panamax, que son los barcos de última generación que tienen una dimensión similar a y que están diseñados específicamente para cada canal. Claro, lógicamente. Y el tráfico de mercancías se afecta más en una región u otra, dependiendo. Por eso decía que la mayoría de ese comercio, bueno, ese barco, por ejemplo, va a Amberes, que es uno de los principales puertos de Europa. O sea, que la mayor parte del comercio o de la cadena logística que va a ser afectada por este barco de la línea Evergreen, que además es una línea china, para que, los que no lo sabían. China-Taiwán. Y China-Taiwán, correcto, taiwanesa. De hecho, tiene también una línea aérea que se llama EVA Airline, una de las más grandes de la región. La mayoría de ese comercio que está pasando por ahí va desde Asia hasta Europa. O sí, desde Europa a Asia, en caso de que sea de regreso. Uno de los temores es que esto produzca un congestionamiento de los puertos. Una vez se pueda restablecer el tráfico. No, claro, eso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo normalizar, porque claro, todos los puertos del sur de Europa, o sea, los puertos en Grecia, Italia, Marsella, en Francia, Barcelona, o sea, todos esos puertos que están en esa ruta están afectados por la demora, tanto para cargar mercancía como para descargar de la que viene. O sea, todo el tráfico marítimo ahí está impactado. De hecho, hay barcos que están cambiando la ruta y están yéndose al sur, por el Cabo de Buena Esperanza, por Sudáfrica. Pero también hay otro tema, que es que los barcos vienen con una logística preparado para estar un determinado número de días en la travesía. Y esa demora de varios días
está ocasionando ya problemas de abastecimiento de combustible, de las vituallas que llevan el avituallamiento de los barcos. O sea, eso es una bola de nieve. Un caos internacional. Y nadie, eso son cosas como que nadie la prevé, ¿no? Que pueden pasar. Bueno, claro que sí. Digo, ha pasado antes. Sí. Porque, por ejemplo, en el 73 hasta el 75 el canal estuvo cerrado. Bueno, por la guerra de Yom Kippur. Sí. La guerra entre Israel y Egipto y otros países árabes. Y porque Israel tomó la península de Sinaí en esa guerra. Sí, fue la lucha por los Altos del Golán. Sí. Que tiene una posición estratégica. Y la península también, que da el canal. Y la península. Entonces, bueno, de hecho, uno de los días de más celebración de los israelitas se celebra en septiembre, me parece. Es el Yom Kippur. Y antes, en otras crisis similares, en el 67, me parece, tuvo también. La guerra de los 6 días. Cerrado el canal. Es decir, ha habido crisis que han generado lo que no se ha producido un accidente de este tipo, marítimo, digamos. Es el primer precedente de esta naturaleza, pero sí el canal ha estado en situaciones donde ha tenido que cerrar sus operaciones. No, y es una zona de conflicto, porque la entrada al Mar Rojo son dos países que son estrecho. Yemen el estrecho de Mandeb, está Yemen de un lado y Somalia del otro. O sea que son dos países complicados, que de hecho los hutíes, que son los rebeldes yemenitas, lanzaron bombardearon una refinería. Par de misiles lanzaron en la semana pasada. Una refinería saudí y la incendiaron. Encrudeció el conflicto porque Yemen estaba Arabia Saudita en conversaciones con los Estados Unidos. Mientras tanto, ese grupo, los Houthi, que son los Ansar Allah, los defensores de Alá, que son los que están en el conflicto armado en Yemen, tratando de recuperar el gobierno, de hacerse con el gobierno. Hay que decir algo, que Arabia Saudita es el principal comprador de armas. Bueno, mundo. Y que los misiles, de Estados Unidos, los misiles que se lanzaron, supuestamente con apoyo de Irán, fueron interceptados con armamento de Arabia Saudita, es decir, no hicieron... los saudíes, en pocas palabras, los saudíes son los que cuidan el canal. Sí. Y la entrada por el Mar Rojo. Con las armas norteamericanas, lógicamente. Lógicamente, eso es parte del equilibrio geopolítico y socios estratégicos. Que representa a Arabia Saudita en la región del Medio Oriente. Socios estratégicos de los israelíes, los nuevos socios. Correcto. Los saudíes. Son los clientes más poderosos que tienen los Estados Unidos en armamento. Y los israelíes también. Tienen mucho armamento israelí. Ambos. Para que tú veas que ¿cuál es el diplomático que decía que en la diplomacia no hay amigo ni enemigo, hay interés? Interés en Churchill, creo que era. Creo que era Churchill, sí. Y uno de los mayores productores de petróleo, además uno de los lugares donde el petróleo se produce, los costos de producción son más bajos. Por eso la preponderancia que tiene Arabia Saudita en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque tiene mayor capacidad de imponer precios hacia la alza y hacia la baja, fruto de ese espacio que le permite tener uno de las producciones más eficientes en términos de costo de producción, por lo cual en los casos de producir disminución en la producción, por ejemplo, para mejorar la situación de los precios internacionales, todavía Arabia Saudita le es rentable y a otros países le deja de ser rentable incluso producir, extraer el petróleo. Así es. Como el caso de Venezuela, que es uno de los países donde es relativamente más caro producir, a pesar de que es el tercer productor mundial de crudo, porque ya en los refinados eso se ha ido, esa infraestructura de refinamiento se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, la falta de las inversiones, y ya la importancia de Venezuela en el mercado de
de refinados ha ido decayendo con el paso del tiempo. Bueno, tú sabes que antes de llegar por estos lados, quedándome un poquito en China todavía, porque la semana pasada hablamos de China. Tú fuiste más lejos. Entonces. Yo me fui un poco más lejos a China, a pesar de que estamos hablando de China-Taiwán, la dueña de la nave. Del Ever Given. Tú sabes que se está dando, la compañía H&M norteamericana hizo una especie de boicot contra el algodón chino que se produce en la zona de Xinjiang. El Xinjiang, el algodón con que se hace la ropa de esta gran cadena de H&M de China fue bloqueado por la compañía bajo el alegato de que era un algodón que se producía en condiciones que iban en detrimento de los derechos humanos. Y entonces, atacando eso, dejó de importar algodón. Entonces lo que pasó es que en China, como reacción a este bloqueo de H&M, entonces se produjo un boicot a la cadena H&M de los ciudadanos y dejaron de comprar en H&M. Y hoy en día están bloqueadas, hay un boicot a esas grandes cadenas y el gobierno chino dijo que no van a permitir que esas políticas de politically correct de los norteamericanos afecte el comercio de ellos. Es decir, que esas payasadas... ¿Cómo van a hacer eso los chinos? Que esas payasadas no van a influenciar y que si pasa ese tipo de cosas, ellos van a reaccionar de esa misma manera. Es decir, que lo que los norteamericanos bloqueen por cuestiones de politically correctness, los chinos van a responder boicoteando los productos terminados de esas grandes compañías que obviamente desean a la población china como consumidor. Entonces, es eso parte de la guerra, ¿no? Geopolítica y comercial. Y bueno, en este caso el comercio es solamente un frente de batalla en esta guerra, que tiene varios. Ya las guerras no son bélicas en el sentido, por lo menos entre las grandes potencias, ¿no? Sí. Porque si no fueran de un nivel de destrucción tal que realmente acabaría con la humanidad. No duraría mucho. Entonces, ahora la guerra es tecnológica, es comercial, digo ya desde hace algunas décadas, ¿no? Y hasta sanitaria se ha planteado, ¿no? La posibilidad incluso de que hasta el COVID pudiese ser el Kung Fu virus. Otro frente de batalla, ¿no? De esta guerra entre las superpotencias. De hecho, aunque yo no soy partidario de las teorías de conspiración, porque, ¿verdad? No tienen elementos probatorios, pero la realidad es que los hechos están ahí. China fue el único país que creció el año pasado en el mundo entero. Es decir, si hubo a alguien que obtuvo un elemento positivo en esta crisis global, sanitaria y económica, fue China, donde precisamente inició el virus. Y que no tiene problemas con el virus en términos de población. Sí, según ellos se erradicó totalmente de la faz de la China. A pesar de que es un país con 1.600 millones de habitantes. La gente murió en circunstancias. No, porque yo pienso que también parte del capitalismo estatal que ellos ejercen y centralizado es que, bueno, la información la maneja el Estado. Control de la narrativa. Y acaban de lanzar leyes mucho más drásticas contra la información que se vierte en las redes sociales. Es decir, un ciudadano no puede cuestionar ningún tipo de decisiones de China con respecto a la milicia, a decisiones estatales, etcétera. Son muy drásticas esas leyes para prohibir el tipo de información que sale en las democráticamente en las redes. Se hizo eso. Biden convocó una cumbre y eso es bueno. Dentro de todo este marco global, entenderlo y también de los precedentes, sobre todo las conversaciones en Alaska y la acusación de Biden de asesino a Putin. A Vladimir Putin.
En el día de ayer, Biden convocó a China y a Rusia a una cumbre para conversar de otro tema conflictivo entre las potencias globales, sobre todo ahora con los demócratas en el poder que tienen otra visión, una cumbre sobre cambio climático y medio ambiente. Entonces ahí China tiene una agenda complicada porque es uno de los países que más contamina el ambiente. Se le han establecido en otras ocasiones incluso sanciones por producción sucia. Bueno, que era uno de los argumentos de Donald Trump para salir del Acuerdo de París, que decía que a Estados Unidos se le penaliza y se le exige unos niveles de niveles de carbono grandes, mientras que otros países como China se compromete a reducir los niveles de emisión de manera mínima. Y entonces ese era el argumento de Donald Trump. Y ahora van a tener que... Y otro país que no tiene que ver con ninguna de esas regulaciones, autorregulaciones, es Rusia. Los rusos realmente tienen una visión de si hay que explotar algo, hay que hacerlo, no importa las consecuencias medioambientales ni sobre Es un concepto histórico que son los rogue states, que son los estados fuertes, grandes, que no se someten a ordenamientos que vayan en contra de su propio interés. Ordenamientos globales, aunque nos bromemos todo. Entonces, eso va a ser otro escenario de conflicto, digamos. Los chinos dijeron que Estados Unidos, enfrentados a Rusia y a China, no tenían futuro. Ya lo dijeron porque conocen su realidad. Y bueno, Biden, en esa primera conferencia de prensa, que entiendo que es interesante hablar de lo que se habló ahí, Biden dijo que China no lograría la supremacía mientras él fuera presidente. Y anunció que se iba a reelegir, o sea que se iba a reelegir. Sí, con 80 años. Bueno, andan por ahí los videos. Una proeza. De todos los lags, de todas las los olvidos, todos los lapsus que cometió. Yo me preocupé y no se cayó, tropezó 3 veces. Yo me preocupé cuando lo vi que entró corriendo a un acto de los demócratas de campaña, la convención, que la proeza fue que él llegó corriendo. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, aquí hay problemas. Bueno, también hay que entender que él lo hizo porque era parte de la campaña de Donald Trump, de decir que no estaba en condiciones físicas. Biden, que ya es un hombre... Yo me imaginé a los candidatos de aquí corriendo en una pasarela. Es un hombre de casi 80 años, o sea que ya es un hombre de avanzada edad. Sí, y que ha enfrentado problemas de salud definitivamente. Y además durante la campaña, sobre todo, surgieron esas incógnitas a raíz de los lapsus. Sobre su condición. Sí, saludó un par de pueblos equivocados. No, y con la nieta, y una serie de confusiones, que si el hijo muerto, entonces lo citó como que estaba en un acto. Es decir, una serie de evidencia de algún nivel de demencia senil, que evidentemente preocupaba, pero hasta ahora el presidente ha dado muestra de estar en sus cabales. Incluso con 80 años fíjate que cuando dio la declaración en la entrevista, cuando el periodista le pregunta sobre el tema de si Putin es un asesino, y él sin vacilar inmediatamente dijo que sí, que era un asesino. Luego los elementos que surgen es si él dio esa declaración adrede, o si fue otro lapsus, o si fue sorprendido en el sentido de que no midió las consecuencias, pero definitivamente que no, que eso fue calculado. Y evidentemente todo luce indicar que él sabía que esa pregunta se la iban a hacer y estaba ya preparado, porque parte de la escalada que se ha venido dando desde que Biden asumió el gobierno es una política de Estado, ¿no? De frenar a los chinos y a los rusos, y de enfrentarlos en los diferentes escenarios. Y lo de
La cumbre de cambio climático evidentemente es otro escenario que ha abierto los Estados Unidos para generar digamos, ese nivel de enfrentamiento que evidentemente lo que busca es, pues, tratar de poner a China y a Rusia en su lugar, es decir, que entiendan que hay una nueva gestión en la Casa Blanca que está dispuesta a delimitar la influencia y la capacidad de los chinos y los rusos en el resto del mundo, cosa que yo veo muy difícil porque ya los chinos realmente van demasiado rápido. Eso en lenguaje dominicano quiere decir que Biden quiere ver que conmigo que hay que hablar. Sí, bueno, lo dijo en Europa en sus primeras intervenciones. Cualquier cosa hay que hablar conmigo. Estados Unidos is back. Volvió. Exacto. Después de haber estado retirado con Trump, volvió. Bueno, pero otra de las cosas que dijo Biden, para terminar, es el asunto de las vacunas. Que él había prometido que en los primeros 100 días iba a tener 100 millones de dosis administradas. Y cumplió, porque antes de los primeros 100 días, y entonces durante la conferencia de prensa, duplicó esa promesa a 200 millones de dosis administradas para el 1 de mayo, que es cuando se cumplen los 100 primeros días de su administración. Es decir, que hay una nueva promesa lanzada, duplicada. Él admite que es una promesa difícil, un reto, pero que él promete 200 millones de dosis administradas. Por ejemplo, aquí ya en el estado de la Florida, ya más de la mitad de la población se ha vacunado. Y una buena proporción ya tiene las 2 dosis, que está siendo desde hace algunas semanas ya suministrada. En el caso de Florida están vacunando sobre todo con Pfizer, que en República Dominicana no nos ha llegado. Hemos estado precisamente gracias con todo y que el presidente Abinader con todo y que la administración del presidente Abinader llegó al gobierno con una clara tendencia hacia a privilegiar las relaciones con los Estados Unidos, cosa que debe continuar porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y donde los intereses económicos pues más nos afectarían en caso de que se afecte esa relación. Pero sin embargo, quienes han mostrado mayor nivel de solidaridad o quienes han aprovechado, digamos, porque los chinos no pierden ninguna escenario. Ninguna oportunidad. Los chinos inmediatamente vieron la situación de las vacunas de Pfizer, Moderna y las vacunas de compañías que tienen compromisos, sobre todo con las grandes potencias, específicamente con Estados Unidos. Pues inmediatamente dijeron, no, pero este es un escenario donde yo puedo sacar ventaja. Y han iniciado un suministro de vacunas hacia la República Dominicana que prácticamente, salvo las 50,000 de AstraZeneca que vinieron de India, toda la vacunación que se ha producido en la República Dominicana es fruto de las vacunas que han venido de China. La Sinovac. Sinovac, el último cargamento de 1 millón de dosis. Esto incluso ha permitido, y ahí ya ustedes, cosa que es evidente, ¿no? La interrelación entre el escenario de la situación sanitaria y el escenario económico. Moody's dio su informe de clasificación de riesgo país de la República Dominicana en esta semana, y gracias a cómo ha ido el proceso de vacunación, que ya se vacunó en una primera dosis toda la primera línea y la primera fase, los mayores de 70, y ya se están vacunando incluso hasta mayores de hasta 50, entre 50 y 70. O sea, el ritmo de vacunación y precisamente la llegada de 1 millón de dosis a República Dominicana ha permitido establecer una calificación de riesgo
mantener la calificación de riesgo de la República Dominicana y una proyección de crecimiento económico de 6% para este año, con lo cual se mantiene la clasificación de riesgo y se da una proyección estable, o sea, de que va a mantener la clasificación de riesgo durante este año, una clasificación BA3, y un pronóstico estable de la economía del país. Diferente a la de Fitch, que tiene outlook negativo. Claro, outlook negativo. Sin embargo, hay que decir que en el caso de Fitch Rating, no se ve en su reporte, todavía no habían llegado el 1.000.000 de vacunas, y quizá no estaban claros los datos del proceso de vacunación en República Dominicana, y muchas dudas que todavía se mantienen, digamos, a pesar del optimismo de Moody's, digamos, que está muy marcado por el tema de la vacunación, que evidentemente tiene una relación directa al desempeño económico. Mientras más vacunado, pues más posibilidad de flexibilizar el tema de las medidas de aislamiento. Los turistas se animan, la economía se anima, la gente empieza a retomar su actividad normal. En la medida en que se va vacunando a la población, pues también se van flexibilizando todas las medidas anti-COVID, cosa que ha ocurrido en toda parte del mundo, está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la Florida, hay que ver, y ustedes lo vieron la semana pasada, el tema del Spring Break. La gente se volvió loca, porque es como cuando tú tienes un perro amarrado en el patio y de repente lo sueltas. Sí. El perro lo que sale es huyendo a morder al primero que vea en la calle. Esa es la Semana Santa de aquí. Y el perro, tú te pasas 3 días buscándolo hasta que lo encuentras lejísimo. Eso mismo lo va a ver todo aquí la semana que viene. Cuando la gente vaya para la playa sin mascarilla. Y aquí en Miami, por ejemplo, en la zona de Miami Beach y demás, han tenido que establecer de nuevo toque de queda. A las 8 de la noche el toque de queda en la zona metropolitana de Miami. Porque la gente se volvió loca y salió a la calle de manera masiva, a las discotecas, a los bares, a la playa, y hay temores de rebrote. La tercera ola es una realidad en Europa. Aquí eso va a suceder en Semana Santa. Y se ha dicho, históricamente, yo vi un artículo en estos días sobre qué ha pasado con la tercera ola de pandemias, y la más reciente, evidentemente, la gripe española, y es que ha sido mucho más letal la tercera ola que las anteriores. Porque el virus ya viene con otras cepas. Regularmente lo que hace que el virus, cosa que hemos visto, tenemos una mutación sudafricana, y creo que 2 más andan por ahí. Sí, que apareció una persona en Nueva York con esa cepa, una persona que no ha viajado, que no ha tenido historial de viajes. Y que se ha planteado, por ejemplo, yo tuve la visita del embajador de Israel la semana pasada a mi oficina. Me decía él, bueno, el único donde tenemos restricción de vuelos es de Sudáfrica, porque las vacunas han dado, con todas las cepas, y la original de China, ¿verdad? Más las otras que se han dado, la vacuna es efectiva, pero salvo el caso de la mutación sudafricana del virus, hay dudas de que la vacuna o las vacunas que están en el mercado puedan atacar esa cepa. O sea que lo que ocurre es que los virus mutan, se defienden, o sea, es un organismo que se ve atacado, en este caso por una vacuna, y entonces decide en su elemento fundamental, modificar como todos los seres vivos, que es sobrevivir, evolucionar. Es decir, evolucionar, pero para mantenerse, para vivir, multiplicarse, evolucionar, generar todas las mutaciones necesarias para seguir vivo, ¿no? Entonces el virus desarrolla otras mutaciones. De hecho, el SARS número 2, que es el COVID-19, es una mutación del virus de la influenza y del SARS-1.
y es de la misma familia NHN1, que es un tipo de influenza. O sea, son evoluciones y transformaciones que genera que ha generado históricamente el propio virus. Yo siempre digo que todos los años sale un modelo nuevo de gripe. Sí. Mira, pero tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos vamos a tratar un tema de economía local, de una estadística que salieron, que son preocupantes. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo